Diga conmigo, estoy solo. Gloria a Dios, porque se va a llevar usted la bendición y los otros van a quedar con las ganas. Amén. Amén. ¿Sabe que muchas veces nosotros perdemos la oportunidad de ser bendecidos por Dios? A veces no se entiende mucho. Estamos hablando de todo lo que es practicar una libertad en Cristo. Y a veces, hermano, te voy a enseñar algo para que vos no pierdas la oportunidad de seguir cosechando en Dios. Porque a veces nosotros tomamos la bendición de Dios como que Dios ya me bendijo y ya no necesito más nada. ¿Sí? Entonces no olvidamos de venir a la casa del Señor. Para darte un pensamiento más correcto de esto, hace como 2 años y medio atrás, más o menos, aproximado, llega una familia a casa, un matrimonio, para ser más exacto. Llega el esposo y la esposa. Y en un momento determinado estábamos sentados nosotros una tarde en casa tomando unos mates con la pastora y viene y hablan con nosotros y nos dice: yo quiero que usted ore por una bendición. Entonces yo le digo: ¿cuál es la bendición que tú quieres? Y dice: quiero cambiar de trabajo y que en el trabajo me paguen mejor del que estoy teniendo ahora. Es decir, que él salía de un lugar para entrar en otro, estaba con esa intención y cobrar mucho mejor. Entonces yo le digo: bueno, el anhelo de tu corazón es ese, vamos a orar. Y dice él todavía: y vamos a bendecir la iglesia una vez que yo comience a trabajar allí. Lo que tú arregles con Dios es tu problema, no es mío. Yo voy a orar de acuerdo a la intención tuya. Así de fácil la hice, ¿me entiendes? Entonces oramos y Dios no tardó una semana en responderle. Le van y le buscan del lugar que él quería trabajar, le buscan y le ofrecieron mejor ingreso. Ahora, ¿qué pasó, mi hermano? 2 años y medio que esta familia no congrega. Entonces yo pregunto, ¿no? Buscamos ser bendecidos por Dios, pero una vez que recibimos lo que pedimos, nos olvidamos. Y es al revés. Porque cuando yo recibo el favor de Dios, debo involucrarme un poco más con Dios para poder recibir más bendiciones. Usted tiene que comenzar a entender que a medida que va avanzando los días, Dios puede bendecirte y te puede seguir sorprendiendo. ¿Amén? Quizás hoy comenzaste. Hace unos meses, por no decir, a ver, estamos en el 2019, octubre del 2015. Antes de viajar yo para México por primera vez, estábamos nosotros reunidos en el salón de mi casa. Octubre del 2015. No me pregunte el día porque no me acuerdo, pero sé que era un día de reunión. Fue un miércoles, un sábado o un domingo, pero era un día de reunión. Amén. Y ya le estoy copiando a los hermanos acá. Amén, amén, cada rato. Escuche, es contagioso. Pero ¿sabe qué? Estábamos hablando y de pronto le digo a alguien, a todos en general, le digo: va a haber una bendición que usted se va a sorprender para cada uno de ustedes. Viene casa, vienen materiales para construir las casas, etcétera, etcétera. Hubo una hermana que dijo: a mí no me tocó nada. No voy a decir quién es. Pero dijo: a mí no me tocó nada. ¿Y por qué a Dios le bendice, a mí no me bendice? Dijo. ¿Sí? ¿Y sabe qué pasó con la hermana que dijo: por qué a Dios le bendice, a mí no me bendice? Dios le dio mucho más de lo que le dio al otro. Ahora, usted recibió esa bendición. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted cuando empieza a ser bendecido? Usted tiene que seguir involucrándose con Dios. La bendición de Dios va a hacer de que usted, mi hermano, pueda impactar la vida de muchas personas. No importa la condición financiera tuya. A Dios no le interesa cuánto dinero manejas. A Dios no le importa si tú tienes 7.000 cabezas ganado acá en Florencia y 40.000 hectáreas, todas para cosechar y que tengan miles de pesos en el banco. A Dios no le importa. ¿Sabe lo que le interesa a Dios? Que tu corazón esté dispuesto a servirle y a recibir de Él. Nada más. Nada más. Hace muchos años atrás, también oré por una pareja que en su tiempo congregaba con nosotros y le digo: mira, Dios te va a entregar una tierra, no te la van a regalar por ahora, le dije. Pero te van a regalar varias hectáreas para que tú siembres para vos y te van a dar vaquitas y terneritos. Le dije así en el momento de la oración. No pasó muchos días
le dieron varias hectáreas para que coseche y la producción de la tierra era para él, no pedía ni un centavo el dueño. ¿Y qué pasó? Le dieron una vaca. ¿Qué tenía la vaca? Producía leche. ¿Qué hizo con la vaca y los terneritos? La vaca producía leche, vendía leche. A los pocos días vienen, congregaban con nosotros en ese tiempo, vienen y le oran otra vez, porque ellos querían que Dios les sorprenda más todavía. Y no tenían recursos para comprar nada, la claro ya. La cuestión está en que les regalan ovejas. Y las ovejas que les regalaron estaban preñadas. Y los que les regalaron ni enterados, pero ellos recibieron. Pero hoy no están. Entonces, ¿por qué muchas veces, mi hermano, nosotros no somos más bendecidos por Dios? ¿Y por qué muchas veces nosotros perdemos lo que hemos conquistado en el Señor? Porque lamentablemente, como decíamos vez pasada, nos inclinamos ante nuestros propios dioses. Usted a lo mejor, Éxodo se acuerda 25, ¿quiere repetir conmigo el versículo? Se lo leo, ¿sí? Éxodo 20, verso 5, nos revela la palabra: no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y sabe que Dios visita nuestras vidas. Y a veces nosotros, como decíamos vez pasada, nos inclinamos ante nuestros propios dioses. El Dios que yo mismo tengo. Mi comodidad, el dinero, la ambición desmedida de tener mucho más de lo que ya tengo, cuando yo sé que en Dios puedo tener mucho más esforzándome poco, siempre y cuando mi corazón le agrade al Padre. ¿Me entiende? Ayer, por ejemplo, estábamos en el cumpleaños de Caleb, el hijo de Carlito y María, y estábamos allí y en un momento determinado me acerco a una persona que estaba en el festejo. Y en ese momento hablo con ella y le digo: vamos a comenzar unos estudios en la iglesia y me gustaría que usted participe. Pero me acerqué de onda nomás y hablé. Dejó de hacer lo que estaba haciendo y esta mujer empieza a hablar conmigo. Y comenzamos a hablar y me dice algo, ella: con lo que estoy pasando, no creo que esté dispuesta a servir a Dios todavía. Entonces comencé a hablar. ¿Y sabe qué pasó? Empecé a hablar con esta mujer y comenzó a quebrarse ante Dios, porque empecé a decirle algunas realidades bíblicas que muchas veces nosotros, conociéndolas, no las queremos poner en práctica. Entonces, esta mujer dice: voy a pensar, regreso a mi casa ahora, pienso lo que hablamos y voy a hacer lo que usted me aconseja. ¿Y sabe qué es lo que sucede allí cuando nosotros aceptamos el consejo? Comenzamos a tener una libertad en la vida. Comenzamos a practicar la libertad que Cristo Jesús nos dio. Porque si yo recibo el consejo, pero no pongo en práctica el consejo, de nada me sirve que alguien me haya aconsejado. Y la Biblia en sí está llena de consejos. Está llena de consejos. Dios tan solo está esperando de que nosotros dispongamos nuestra vida para que a través de su palabra Él nos hable. ¿Me entiende? Entonces es allí donde nosotros tenemos que entender de que Dios en este tiempo quiere bendecirnos, quiere prosperarnos y quiere darnos a nosotros el bien que la boca de Dios habló. Olvidémonos del pasado, olvidémonos de nuestros problemas, olvidémonos de las dificultades de la vida que podamos nosotros tener hoy y del conflicto en nuestra casa. Olvidémonos, porque cuando mayor importancia le damos a esas situaciones de la vida, más perdemos nosotros y menos ganamos. Entonces, cuando nosotros restamos importancia, esto no quiere decir que usted no diga: yo no tengo nada, a mí no me interesa lo que me pasa, no, sino que no le demos valor a las cosas. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, esa situación que nosotros tenemos y que nosotros no le damos la mayor importancia de vida y exaltamos a Dios en ese conflicto, Dios se va a glorificar. Eso va a pasar en la vida de muchas personas. Dios se glorifica en la vida de tantas personas hoy día. ¿Por qué? Porque en el medio de la situación que está pasando, usted puede experimentar una libertad. Y cuando usted empieza a experimentar la libertad en Dios, Dios comienza a glorificarse en sus problemas. Y cuando menos usted se da cuenta, la situación suya comienza a mejorar y de pronto usted ya ni siquiera se acuerda de la situación. ¿Me entiende?
Diga conmigo, Dios me va a hablar hoy. Dios me va a hablar hoy. Estamos creyendo así. La vez pasada estábamos hablando sobre esto, sobre la visitación de Dios. Y hoy vamos a continuar. Entonces, algo que me gustaría volver a tocar, aparte de lo que ya hemos compartido en este momento, es que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, de la primera, dice la palabra, hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, la maldad de los padres. Decíamos vez pasada que nosotros abrimos puertas espirituales en nuestra familia. Por ejemplo, si en tu familia jamás hubo una persona que se divorció, pero de pronto a vos se te ocurrió divorciarte, vos estás abriendo una puerta espiritual, una puerta dimensional, yo le llamo, donde la generación tuya es afectada. ¿Por qué? Porque estás cometiendo un acto donde la palabra del Señor no respalda. Podés divorciarte por causa de adulterio, pero lo bueno acá, mi hermano, es que si nosotros podemos arreglar la situación y volver a acomodar la situación de la pareja, en Dios todo es posible. ¿Me entiendes? Pero muchos de nosotros pensamos nosotros y no la persona que está a nuestro lado. Pensamos nosotros, no nuestros hijos. Y cuando nosotros somos personas adultas, hemos formado un hogar y nos hemos casado, porque hemos determinado formar una nueva familia que pueda poblar la tierra, ¿sí? Entonces ya no somos nosotros los únicos. Ya no soy solo. Una cosa es ser soltero y otra cosa es ya formar un hogar. Cuando yo formo un hogar, yo soy responsable del hogar que dispuse formar. Soy responsable en el ámbito espiritual y natural de los hijos que he determinado traer al mundo. El hijo tuyo o mi hijo no es una casualidad. No es un aborto de la naturaleza, no es una carga ni un pesar, es una bendición. La Biblia dice que es bendición de Dios. Entonces usted, cuando mira de esta manera los hijos suyos, usted comienza a ser enriquecido en la vida espiritual suya y transmite valores espirituales a la vida de sus hijos. ¿Me entiende? Pero cuando nosotros hacemos todo lo contrario, es allí donde la palabra de Éxodo 20, verso 5 se comienza a poner en ejecución en nuestra vida. Dios visita la maldad de los padres. Por eso Dios, en uno de esos mandamientos, dado al pueblo de Israel, dice que no nos debemos inclinar ante ninguna imagen. No debemos hacer imagen del cielo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni lo que hay debajo del mar. ¿Por qué? Porque es abominación ante los ojos del Padre. ¿Me entiende? Pero dice la palabra que aquellos, ¿sí? No te inclinarás, dice el versículo 5. Quiere decir de que ya hubo una disposición de los padres de tener algo que adorar, ¿sí? Y es allí donde se desata un juicio en las generaciones que vienen. Y Dios no quiere traer juicio a nuestra vida. La palabra del Señor nos revela a nosotros que el anhelo del corazón de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento. Todos vengamos al arrepentimiento. Todos tengamos la oportunidad de salvación. Todos tengamos la oportunidad de tener una participación con Él en la tierra. La Biblia también nos habla a través del apóstol Pablo que usted y yo estamos sentados junto a Jesús en lugares celestiales. El anhelo del corazón de Dios es que todos podamos estar en esa condición. Pero eso depende de usted y depende de mí. Dios no te va a obligar a hacer algo que tú no quieres. Pero tampoco Dios va a hacer algo que tú no le pidas. Tu libertad depende de tu decisión. Entonces acá nosotros tenemos que hablar algo y vamos a hacer un pequeño comentario, ¿sí? Le voy a leer algunas cositas, nada más a usted le hago un pequeño comentario para poder entrar a lo que realmente me gustaría hablar con usted en esta noche y participar con usted. Cuando nosotros, hermanos, caminamos en el ámbito espiritual, yo necesito saber cómo está organizado, no tan solo Dios, sino también nuestro adversario. ¿Me entienden? Muchos de nosotros perdemos la oportunidad de poder cosechar bendiciones, avanzar en la vida, porque estamos desconociendo quién es nuestro adversario. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿El diablo conoce la palabra o no conoce la palabra? Si nosotros vamos a los evangelios, cuando Jesucristo fue 40 días al desierto, el diablo tentó a Jesús a través de la palabra. Pero Jesucristo contrarrestó las acechanzas del enemigo a través de la palabra. Quiere decir de que Jesucristo, hombre, sabía que el diablo iba a estar allí, sabía cómo confrontarlo porque tenía entendimiento de las cosas del Señor. Pero usted necesita tener entendimiento de las cosas de Dios. Nuestro adversario, el diablo, y sus demonios son espirituales.
Por eso que la Biblia, a través del apóstol Pablo, dice que todos los que somos espirituales juzgamos las cosas de manera espiritual, pero el espiritual no es juzgado por nadie. Usted se puede levantar en esta noche, en esa condición de espiritualidad, y contrarrestar la acechanza del enemigo que está hoy gobernando tu casa, tu propia vida, y decirle al demonio, decirle al diablo que él no puede gobernarte, porque tú eres hijo de Dios. Y ese es el problema. El enemigo entenebrece nuestro entendimiento, pone nubes delante de nosotros, vendas sobre nuestros ojos, y nosotros no vemos la condición que ocupamos en Dios. Y ahí está su problema y el mío. Cuando desconocemos quiénes somos con Dios. Jesucristo vino a restaurar la imagen de Dios sobre nuestra vida y a darnos el lugar que ayer teníamos antes que Adán, el primer hombre, haya pecado. Amén. Pero ahora vayamos a esto. Primeramente, debemos entender que en el mundo espiritual, en contra de nosotros, hay un gobernador. Y yo le voy a comentarla así para darle pie a lo que vamos a hablar más adelante. ¿Qué es un gobernador en el ámbito espiritual? De acuerdo a su terminología hebrea, habla y señala que es alguien que se enseñorea sobre otro. Y una persona, escucha esto, tanto en el ámbito natural como espiritual, se va a enseñorear sobre nuestras vidas porque le estamos dando un derecho legal a esa persona para que sí lo haga. Y en el ámbito espiritual, el gobernador de las tinieblas tiene derecho legal sobre nuestra vida, cualquier demonio, cuando nosotros cometemos pecado. ¿Amén? Ahora, el que tiene dominio, el que reina o ejerce autoridad sobre algunos y también sobre legiones. Escuche esto también. El apóstol Pablo nos habla en el Nuevo Testamento que significa uno que se sienta a gobernar, un príncipe que ejerce señorío sobre un grupo, una ciudad, nación o algún continente. Vamos entendiéndonos acá, ¿sí? Después en algún momento vamos a ampliar bien esta enseñanza en un curso que vamos a dar. El principado. Dice la Biblia que Daniel oró 21 días y ayunó 21 días. Pero dice que en el momento que el ángel de Dios enviado por Dios, al cabo de los 21 días, se hace presente ante Daniel, el ángel le da un mensaje a Daniel. Le dice, ¿quién estaba anteponiéndose ante él? ¿Quién era? El príncipe de Persia. El príncipe de Persia. Allá en el ámbito espiritual. Y todavía el ángel le habla a Daniel y le dice, desde el día que dispusiste tu corazón. Es decir que 21 días atrás, Daniel dispuso en su corazón buscar a Dios por una necesidad que estaba pasando al pueblo. Una necesidad que también le estaba afectando a él en lo personal. Amén. ¿Y qué dice la palabra? El ángel dice, el momento que dispusiste tu corazón, yo fui enviado, pero el príncipe de Persia se me opuso. Está allá arriba. Por eso hay oposición muchas veces a tus oraciones. Y por eso es necesario de que tú no dejes de congregar, dejes de buscar de Dios, dejes de ayunar, dejes de leer la Biblia. Porque la única manera que tú puedas vencer todo esto en el ámbito espiritual es a través de la palabra. Amén. Tu fe aumenta por la palabra. La palabra que edifica y la palabra que te fortalece, la que te sana, la que te liberta. Y dice la palabra que la fe viene por el oír. Y ahí es donde muchos quedan en el camino. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, hay muchos que faltan. Y no únicamente en esta iglesia, en todas las iglesias pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque dispone su corazón de ir de tanto en tanto. Pero se está olvidando que la palabra que hoy puede haber escuchado era la que le podía dar una salida. Y mañana vienen. O vienen dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Todo el tiempo perdido no se recupera. La oportunidad que Dios nos da hoy, mañana no se repite. Mañana, dice la Biblia, cada día tiene su propio afán. Mañana vas a tener un conflicto que van a necesitar una palabra para vencerla. Pero la de hoy, ya la perdiste. Amén. Entonces, principado es uno que significa uno que domina. El principado es una forma también de gobierno. Uno que gobierna. En el griego habla y significa gobernar. Jefe de Estado. Uno que es puesto para comenzar a implementar sus formas de gobierno. Es decir, que el enemigo, cuando nosotros le damos derecho natural, derecho legal, a gobernar en nuestra familia, en nuestra propia vida,
cuando nosotros abrimos esa puerta espiritual, por causa del pecado y la desobediencia, la rebeldía, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos nosotros? Le damos una oportunidad al enemigo de entrar. ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo, una vez que entró, comienza a acomodarse en tu casa, en mi casa, en tu familia, en mi familia, en tu matrimonio, en mi matrimonio. Y comienza el enemigo, hermano, a diagramar cómo poder gobernar y no salir. Y eso es importante que nosotros tengamos presente. Escuche esto, ¿qué es una potestad? Y me cansé de buscar esta palabra, porque había una revelación acá. Escuche esto. Potestad viene del hebreo y es aquel que golpea severamente a alguien. Eso significa alguien que golpea severamente a alguien. ¿Alguna vez usted noqueó a alguna persona? No. ¿Sí, no? No. ¿No? Sí, allá hay uno que confesó, gracias a Dios. Hay uno libre. ¿Alguna mujer le dio un cacerolazo a su marido? No. Como diríamos en México, son todos santos. No, hermano, en un momento determinado actuaste con el palo de amasar también, la escobita, ¿sí? En un momento determinado le diste una buena bofetada. Alguien que golpea severamente. Yo te pregunto algo en esta noche, y quiero que seas sincero. Por lo menos mover la cabecita y decirme, tienes razón. Cuando terminaste de orar, ¿no sentiste tu cuerpo golpeado? Sí. Ahí está ejerciendo una potestad del aire. Alguien que golpea severamente. ¿Y por qué cuando nos levantamos de la oración o estamos haciendo ayuno, nosotros sentimos ese golpe en la vida? Y sentimos ese dolorcito, de pronto el costadito, y decimos el riñón, las tripas, el estómago, el golpe de cabeza que me vino, capaz me agarré una soleada, una insolación. No, si nosotros somos espirituales, lo primero que tenemos que nosotros hacer es evaluar lo que estamos sintiendo en el ámbito espiritual. ¿Me entiende? Lo primero que usted tiene que hacer es evaluar sus síntomas en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra potestad en su original hebreo habla y dice el que golpea severamente, el que presiona. ¿Usted alguna vez tomó a alguien en los brazos y le dijo a alguien que le estaba usted tomando fuerte de los brazos? Esa persona le dijo, soltame que me lastimás. Yo era una víctima en ese caso. No te rías, es la verdad. Nunca me olvido cuando quedó clavado el cuchillo en la frente. Tenía una puntería, oh sí, Jesús. Ese fue el pasado. Ese fue el pasado, gloria a Dios, porque en el presente me da de eso nomás. Ahora escuche, el que presiona. ¿Usted alguna vez usó una pava de presión o la olla de presión? Sí. Sí. ¿Qué pasaría si usted levanta la tapa en el momento menos apropiado? Revienta todo. ¿Me entiende? Pero hay una presión adentro. Y de pronto usted escucha la palabra, escucha el ruido de la pava, como que silba, porque hay una presión ahí. Esa es tu condición y es mi condición. Cuando la potestad te está acechando. Escucha lo siguiente. También del griego, hermano, en el Nuevo Testamento el griego, que significa uno que tiene la facultad y el poder de actuar legalmente. La potestad, ¿cuántas familias hoy están aprisionadas de esta manera? Duele entender esto, pero es una verdad. O duele decirlo, pero es una realidad. Hay muchas familias que no están congregando porque hay una potestad del aire que está gobernando la casa porque se le dio libertad. Se le dio un derecho legal. ¿Y sabe por qué en las casas, en la familia está sucediendo esto? Porque el matrimonio le permitió al enemigo gobernar. Acá no es lo hijo. La Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres en los hijos. Por eso al comienzo te dije que muchos de nosotros como papá pensamos nosotros, pero nos olvidamos de lo que hemos traído al mundo. Nos olvidamos del hijo, del nieto. A veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede tal cosa? En algunos casos, mi hermano, son herencias que debemos cortar.
Pero en la mayoría de los casos, mi hermano, es por las consecuencias de la desobediencia de los padres. Por eso el mandamiento se dirige al padre, no a los hijos. Y luego Ezequiel declara esta palabra, y lo hemos compartido la vez pasada, declara la palabra que Dios va a visitar a cada uno de acuerdo al pecado cometido, cada uno. La salvación es personal y el juicio es personal cuando nosotros cometemos pecado. Pero en lo referente a nuestra casa, dice la Biblia, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Y luego viene como un reposo de Dios, un descanso para nosotros, y hace bienes o hace cosas lindas, maravillosas, Dios a 1000 generaciones. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando nosotros como padres pedimos perdón, nos arrepentimos, le damos la espalda al pecado, cerramos las puertas al enemigo, le quitamos el derecho legal a nuestra familia y se terminó tu problema. Pero para que esto permanezca, tú debes buscar vivir en santidad. ¿Estamos hasta acá? Amén. Mire lo que te sigo diciendo acá. De acuerdo al griego, significa alguien que tiene la facultad y el poder de actuar legalmente. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Para que vos me entiendas esto. Por ejemplo, el día que yo me casé, tuve que entender algo. Que mi cuerpo ya no es mío, es de ella. Y el cuerpo de ella es mío. Eso dice la Biblia. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hay un derecho legal que ambos tenemos por un acuerdo que hemos hecho entre los dos. Porque el matrimonio, la pareja, es un contrato. Más adelante lo vamos a ver esto. Pero es un contrato, es algo legal entre una persona y la otra, porque ambos hemos determinado o hemos acordado convivir juntos, con locuras o con alegría, pero convenamos. ¿Me entiendes? Entonces hay un derecho legal. Ahora, el enemigo, mi hermano, tiene derecho legal sobre tu vida cuando tú le habilitas a él. Dice la Biblia que Dios es nuestro esposo y nuestro hacedor. Lo encontramos en el libro de Isaías. Ahora, ¿por qué nuestro esposo y nuestro hacedor? ¿Por qué Él viene a buscar la novia ataviada? Porque nosotros le hemos dado derecho legal a Dios de vernos a nosotros en esas condiciones. Porque hemos aceptado a Jesús, hemos pedido perdón por nuestros pecados, entonces le dimos derecho legal a Dios. Y cuando Eclesiastés habla, cordón de 3 dobleces no se rompe, es porque la pareja le dio derecho y lugar a Dios de gobernar la familia. Y si esto sucede, las cosas pueden llegar a cambiar. Más fuerte si es para papá. Amén. Dios visita nuestra vida. Dios visita de maneras... Mire, de manera tan inesperada, nosotros a veces no entendemos la visita de Dios, pero Dios visita. Pero hay algo que a Dios no le gusta, que sus hijos le den la espalda a Él, por eso es que Él se aparta de sus hijos. Y usted a veces pasa esas locuras, yo paso esas locuras, como esas demencias, como esos nervios, esos quebrantos, porque hemos descuidado nuestra relación con Dios. Una de las cosas que yo te voy a decir, mira acá, alguien que tiene derecho legal sobre tu vida. ¿Dios hizo un milagro en tu vida o no? Sí, hizo un milagro. Amén. A mí, hace 22 o 23 años ya va, Dios me sana de cáncer. Yo estaba por morir, estaba por aquí a 4 metros bajo tierra. Mi mujer iba a quedar viudita, jovencita y con mucha plata. ¿Pero qué pasaba? No le di el gusto. Peleé la batalla por mi sanidad y dije, nadie va a venir a aprovecharse acá. Entonces yo busqué de Dios, pero va para 23 años. ¿Y por qué la enfermedad no volvió a mi cuerpo? Le cerró las puertas. Canceló todo derecho legal. Cancelé todo derecho. Pero hubo algo más de cancelar. Tengo que tener obediencia. Amén. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Y estamos hablando de potestad y de aquel que te golpea, te presiona, te hace daño. ¿Sí? Eso estamos hablando. Escuche esto. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice que Jesús sanó a alguien. Pero luego dice que Jesús tenía por costumbre ir ¿a dónde? Al templo. Jesús predicaba a miles de personas, a millones, pero hubo momentos que él tenía que ir al templo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que allí Dios envía bendición y vida eterna. Amén. Pero ¿sabe lo que pasó? Dice que Jesucristo, entre la multitud que estaba en el templo, en la hora de la oración, vio al hombre que recibió el milagro. Lo mira y le dice, ¿sabes? Has sido sanado, has recibido el milagro. Ve y no peques más para que cosas mayores no vengan a tu vida. ¿Qué le dijo Jesús?
no le vuelvas a dar derecho legal a los demonios que te atormenten. Vive de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros, de acuerdo a la palabra. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros le damos derecho legal al enemigo. Por eso que la enfermedad vuelve al cuerpo y vuelve con más fuerza. Porque ¿sabe lo que dice la Biblia? Que el demonio da vueltas por ahí, el que fue echado de tu cuerpo, del mío, da vueltas por ahí y luego dice, ¿qué voy a seguir vagando por el mundo si yo tenía una casa? Vuelvo a donde está mi casa. Eso dice la Biblia. ¿Y qué pasó? Dice que cuando llegó a la casa, vio limpia, gloria a Dios, mantuvo la limpieza, al hermano, la hermana, mi vida, tu vida, limpio, pero vacío. ¿Vacío de qué? ¿De muebles? No, de presencia. De presencia. ¿Por qué? Porque decidiste, fuiste libre y optaste por quedarte libre, ya todo está hecho, ¿no? Para que esto, hermano, no vuelva a ser contaminado, yo necesito llenar de presencia de papá. Y dice que el demonio vuelve nuevamente. Amén. Dice la palabra que el demonio vuelve. Y cuando ve que la casa está limpia, pero vacía, llama a 7 peores que él. Y sabe que cuando nosotros hablamos de legiones, viste que recién se habló de legiones, cuando estábamos hablando del gobernador de las tinieblas. Ahora, de acuerdo a Pablo, habla con respecto a las legiones, y para que vos más o menos te saques un cálculo de cuántos demonios entran a tu vida cuando tú no cuidas tu vida en santidad y tu libertad en Cristo. Dice la palabra que Pablo enseña sobre esto y toma el ejemplo de legiones de 600 soldados. ¿Pablo fue soldado o no fue soldado? Sí, fue soldado. Estuvo en el ejército, conoce la maniobra. Por eso que en el libro de Efesios él nos habla y nos da instrucciones militares a nosotros para poder usar la armadura de Dios. Si usted analiza claramente el capítulo de Efesios, Dios a través de Pablo nos da una instrucción militar de cómo nosotros podemos trabajar en Dios y poder contrarrestar la fuerza del enemigo. Entonces, a base de esto, si usted es de matemática y es rápido, multiplique 6 por 7. ¿Cuántos demonios entran? Perdón, 6 por 8. 6 por 8 es 48. 4.800 bichitos tenés dentro de tu casa cuando no mantenés tu libertad. 480. 480 o 4.800. 480. Listo, gracias a la matemática. Yo siempre multiplico de más, ¿viste? Bueno, la cuestión está, hermano, que cuántas veces nosotros estamos mayor atormentados después de desobedecer. Si hoy fui libre, vivamos la libertad en Cristo Jesús, mantengamos nuestra libertad. Pero ¿qué es lo que pasa, mi hermano? Cuando desobedecemos, ¿no hay mayor tormento? ¿No hay mayor aflicción en tu espíritu? ¿Por qué de pronto los hermanos vienen y piden oración? Ya no soporto lo que estoy pasando, la aflicción de mi vida, el tormento, fuertes dolores, malestares que podamos recibir de pronto. Y antes de correr a buscar oración, ¿por qué no corremos a los pies de Cristo y le decimos, Señor, revelame en dónde desobedecí? Si este tormento, Señor, que estoy teniendo no es natural. Como les comenté la vez pasada que caí en cama. Yo dije, no, este no es algo natural. Una fiebre todo el mundo la tiene, pero lo que yo estaba pasando no es... Entonces, en un momento de soledad, un momento que estaba tranquilo, le dije, ahora que estoy solo, Señor, mostrame dónde está el bicho gobernando acá. ¿Dónde está el demonio que está atormentando? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que entender? Cuando usted está teniendo una descompostura física, ¿sí? O algo que está sucediendo en su casa, que sabe que está yendo de mal a peor, entonces es allí donde usted tiene que indagar en el corazón de Dios y decirle, Señor, decime dónde he fallado, cuál pecado cometí, decime dónde está la falta, examíname pues Dios, dice el Salmo, y ve si hay camino de perversidad en mí. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que actuar. ¿Para qué? Para que Dios nos revele lo que está sucediendo y le quitemos derecho legal al enemigo que está gobernando la casa. ¿Por qué tenemos que salir corriendo nosotros muchas veces en busca de nuestros hijos, en busca del marido, de la esposa, por ahí? Si podemos nosotros, hermanos, tener una casa bendecida y prosperada por Dios haciendo las cosas correctamente. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Eso es lo que sucede. La hueste es la función de espíritu que lleva al hombre a la iniquidad. ¿Y qué es lo que la iniquidad? Por acá les vuelvo a recordar, iniquidad, acá encontré, es injusticia a gran maldad en el modo de obrar. Es decir, de que si usted era mala, es re mala.
La iniquidad te lleva a cometer mayores delitos ante Dios, mayores pecados, mayores inmoralidades. Maltrato. Todo esto, y sabe que la iniquidad, hermano, si usted analiza la Biblia y le va estudiando la iniquidad, va metida en la sangre. Y eso se transmite de una generación a generaciones. Por eso la vez pasada, cuando empecé a hablar de esto, yo dije, hay casos de madres solteras que deben romper la maldición. Y la maldición tiene que comenzar de la abuela. Porque si hay una joven o una mamá soltera acá, es porque la abuela fue soltera y la bisabuela también. Y es una maldición. Y si usted analiza, mi hermano, esto, va a haber algo muy común, que el pecado que ayer cometió mamá, la hija o el hijo comete el mismo pecado a menor edad que la madre. En cierta oportunidad pregunté lo siguiente para que tengas una clara idea de esto. ¿Cuándo fue usted mamá por primera vez? A los 16 años. ¿Cuándo su hija fue mamá? Porque eso es, hermano, es algo que se va repitiendo de una generación a generación y se multiplica eso. Es decir, de que, ¿por qué nos sorprendemos nosotros muchas veces cuando una nenita de 13 años es madre? Ay, qué aberración es esto, fue violada, y esto que aquello. ¿Y por qué nos sorprendemos? Antes de sorprendernos, ¿por qué no oramos para que esto deje de suceder y que Dios envíe a un siervo o una sierva a predicar en esa casa para que esa maldición se termine de cortar? Porque esa es la realidad de las cosas. Cuando vemos a un chico de 14 años perdido en la calle, drogado, ¿pero por qué? Borracho, ¿por qué? Porque los papás, mamá, los abuelos son así. Entonces eso se va anticipando de una generación a la otra. ¿Por qué, hermano? Hay muchos chicos que tienen... Yo me acuerdo cuando era inspector de comercio y todas esas cosas, cuando estaba en actividad, llegué a un negocio, estaban pasando por la noticia, estaba pasando un chico de 9 años, me acuerdo, en Brasil, que lo encontraron debajo de uno de los puentes de Brasil, quemando, hermano, el poxipol y drogándose de esa manera. 9 años. Todo el mundo se sorprendía, el gobierno se sorprendía. No, la iglesia no debe sorprenderse de esto, porque es algo que va a pasar. Está escrito, mi hermano. Pero ¿sabe qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Dejar de lamentarse. Y la iglesia tiene que orar. Si está en Brasil, Dios envía ministros tuyos, hijos tuyos, para predicar en esa casa, para que esta maldición se termine. Y si eso está pasando en tu casa, orar de esta manera para que esto se termine. Pero ya deja de llorar. Porque cuando tú más te lamentas, mayor libertad le da al enemigo. Porque el enemigo está viendo tu caída y tu fracaso. Tú no le debes permitir esto al diablo. Tú te debes levantar en el momento de tu caída. ¿Me entiendes? Allí no te tiene que estar. Pablo dijo, me voy a resbalar, pero no voy a permanecer caído. ¿Qué le dijo Pablo? Quiso decirnos a nosotros hoy, me voy a resbalar una y otra y otra y otra vez, pero no le voy a dar el gusto al diablo y sus demonios de verme fracasado. Me levantaré otra vez. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Dale fuerza a papá las palmas. Levántese de donde está. Amén. Escuche esto. Estamos hablando de lo que es oeste. ¿Sí? Ahora bien, escucha acá. Vamos a ir desarrollando algo para luego concluir con una oración entre todos. El mismo Dios, escucha esto, que permite venir consecuencias del pecado sobre generaciones subsecuentes, es decir, una generación siguiente, la generación que salió de nosotros. Según dice el versículo del texto, hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y acá hay algo que subrayé y que es lindo que nosotros la tengamos presente en esta noche. El pecado aquí, en Éxodo 20, verso 5, es el pecado de idolatría. Es el que comete este pecado, trae las consecuencias sobre toda una familia por generaciones. Y como le hemos enseñado en más de una oportunidad, hasta que alguien en la familia se levante en el poder de Dios y diga, hasta acá llegaste. Tocaste generaciones siguientes. Desde acá hacia atrás tocaste, trajiste maldiciones, pero desde acá en adelante tú no tocas más nada. ¿Por qué? Porque te levantaste con la autoridad que Dios te ha dado, con el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué muchas veces no nos levantamos en esta autoridad? Porque desconocemos qué poder tenemos nosotros. Te voy a refrescar en una memoria. La palabra del Señor dice que Jesucristo le habló y se enojó con sus discípulos en un momento determinado. Dijo, hombres de poca fe. En 2 oportunidades pasó algo. Primero, la barca.
Jesucristo pasaba por la barca a la otra orilla y le vino un sueño a Jesús, como algunos tenemos en esta noche. Vino un sueño, se acostó. ¿Sí? Se acostó Jesús, durmió. Pero en medio de la travesía dice que se levantó las aguas del mar con fuerte viento. Y alguien se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Ahora, ¿te refresco algo o te traigo una revelación acá? Antes de que las aguas golpeen de tal manera el barco, había confianza de que iban a llegar a la otra orilla tranquilos sin perjuicio. Pero de pronto las olas fueron mayores y fuertes. Y lo que llama la atención en esta parte de la Biblia es que en ese momento había más barcas también, pero afectó una sola. Todo aquel que es portador de la palabra será lastimado o será atacado por el enemigo. Sí, Señor, te damos gracias. ¿Me entiende? Usted es portador, yo soy portador. Bien o mal, estamos llevando un mensaje. Amén. Tenemos la palabra acá y el diablo va a querer sacarte la palabra. Por eso que hay muchas sillas sueltas en todos lugares, vacías, porque el diablo le quitó la palabra. Amén. Y no se volvieron a levantar. Y volvió la enfermedad, volvió la pobreza, volvió la miseria. Y luego a decir, me equivoqué. Pero ¿sabe qué? No vas a recuperar lo perdido, mi hermano. Porque para recuperar lo perdido vas a tener mayor trabajo que antes. Eso es una realidad tuya y mía. Pero acá la palabra del Señor nos habla esto. Hombres de poca fe. Cuando se terminó todo, dice que Dios, Jesucristo le envió a sus hijos. Hombres de poca fe. Luego encontramos en el Evangelio de Marcos también un pasaje muy importante y muy conocido. Había un padre que trajo a su hijo muy enfermo a los discípulos de Jesús. Y no le podían hacer libre. Entonces en un momento determinado, dice que el padre, en medio de esa conmoción de todo lo que estaba sucediendo, reconoció a Jesús. Y se dejó de mirar a los discípulos, dejó de mirar a su hijo revolcado en el fuego, en el agua, alargando espumarajo cada rato, golpeando a sí mismo, y fue a los pies de Cristo y Señor, liberta a mi hijo. Le traje a tus discípulos, pero no hicieron nada hasta ahora. Horas de trabajo están con mi hijo, pero nada, peor tiene mi hijo. Haz algo. Y Jesucristo lo único que declaró la palabra, lo declaró libre, ordenó al demonio soltar, pero después le dijo a sus discípulos algo. Y eso nos habla a nosotros la palabra, no al pueblo de afuera, no a la gente común de la calle. Habla a nosotros lo que decimos ser discípulos de Jesús. Jesús le dijo, ¿saben qué? Este género no sale sino con oración y ayuno. Lo que le quiso decir Jesús a ellos, muchachos, no es tan solo caminar conmigo, es también aprender de lo que debemos hacer. ¿Me entiendes? No es tan solo venir a la iglesia, es saber hacer lo que debemos hacer. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora escucha esto. Muchas veces los hijos sufren una crisis por consecuencia de los padres. ¿Tus hijos hoy no están pasando por una necesidad? O a veces nosotros, mi hermano, vemos la miseria, la pobreza, y lo único que sabemos decir es lo siguiente: fui criado de esta manera, mi papá me educó así, y bueno, y tenemos ese pensamiento tan religioso, que no podemos prosperar porque es pecado prosperar. Yo prefiero, hermano, sentarme a la mesa a comer bien, y si el religioso de afuera, el religioso de la esquina me dice, es pecado lo que estás teniendo vos, a mí no me interesa, yo quiero comodidad. Y si usted analiza las escrituras, Dios, hermano, bendice en abundancia. Amén. Dios bendice en abundancia. Bendito al entrar, al salir, bendito al acostarte y al levantarte, en el campo, en la ciudad. Dios bendite tu arteza de amasar. Lo que usas para trabajar, Dios prospera. Amén. Ya no pedirá prestado, más bien van a venir a pedirte a vos. ¿Eso habla de prosperidad o no? Amén, sí, Señor. Y eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo, con la iglesia. Pero muy pocos somos los entendidos. Usted pelee la buena batalla de la fe. Y pelee por su familia. Los que somos familia, los que estamos casados y tenemos hijos. Ahora usted va a decir, pero yo soy soltero. Pelea por la salvación de tus padres y tus hermanos. Amén. Si ve que tus padres y tus hermanos están desviados del camino, Padre, yo me presento. Tú estás soltero, listo. Yo me presento por ellos. La salvación entró a tu casa a través tuyo. En el libro de los Hechos, cuando Pablo fue liberado de la cárcel, hermano, cuando hubo el terremoto, ¿qué es lo que dijo Pablo? Oró por un carcelero, pero a través de él vino la salvación para toda la familia. Amén. Ahora, por causa de la fe tuya en Dios, tu casa puede ser salva esta noche. Pero eres tú el que va a determinar si es salvo o no. Amén. Escucha esto también. La palabra de Dios es clara con respecto a este tema.
El pecado abre puertas dimensionales. Yo le llamo dimensiones a esto. Pues así como somos dimensionados en Dios, somos también dimensionados por causa del pecado a consecuencias y maldiciones que afectan a generaciones enteras, recibiendo estas las consecuencias de los pecados de los padres. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Una escritura, preparando este tema. Me llamó la atención una palabra. Y yo quiero que usted vaya al libro de Génesis capítulo 31, rapidito, para que juntos lo leamos. Me llamó la atención la actitud de una persona. Yo dije, wow, por causa de uno puede traer consecuencias a unas generaciones y a familias enteras. Encontró Génesis 31, verso 19. Escucha lo que dice. En el momento de partir, ¿quién? Jacob. En el momento de partir Jacob. Dice que Labán estaba lejos de donde Jacob con su familia estaba. Y Labán estaba esquilando ovejas. Así dice el versículo. ¿Amén? ¿Así dice o no? Diga fuerte, amén. Amén. Escuche esto. Y luego, la actitud de Raquel, la esposa de Jacob, llama la atención acá. Raquel robó los ídolos de la familia de su padre y se los llevó consigo. Escucha esto, ¿eh? Muchos de nosotros, hermanos, desconocemos esto. Pero fíjese lo que pasó acá. En el momento en que Jacob le dice a sus dos mujeres, guapo era para tener dos mujeres juntas ese tiempo él, ¿sí? Y todos sus hijos, a sus criados, le dice él, empaquen todo, acomoden todas las cosas, preparen las tiendas, junten los animales, los cabritos, los chivitos, traigan los burros, los camellos, empiecen a poner todas nuestras pertenencias ahí. Mañana tempranito nos vamos de acá. Tempranito nos vamos. Vamos a la tierra que Dios prometió entregarnos. Pero ¿qué es lo que sucedió antes de la partida? Raquel, la mujer más amada de Jacob, dice que fue y tomó las cosas sagradas, idolatrías de lo que era de la familia del padre. ¿Y sabe lo que nos habla esto? De que muchos de nosotros no queremos desprendernos de la familia. Tenemos costumbres familiares, pensamientos de la familia que todavía gobiernan. Muchos de nosotros gobernamos nuestra casa de acuerdo al gobierno que papá y mamá tuvo con nosotros. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Si papá te azotó, vos le azotás porque era la manera de educarte. Tu papá te negó el plato de comida para castigo, vos le haces lo mismo a tu hijo. Porque es la manera que tu hijo aprende a respetarte. Yo recuerdo, mi hermano, que en una oportunidad no pude estudiar por causa de una de mis hermanas mayores. Y ese fue el motivo de que yo diga que era adoptado. ¿Sabe por qué? Porque había consecuencias. Yo era el castigado, era el reprimido por causa de otro. Yo ligaba. Ahora, ¿cuál tiene que ser mi reacción? Diferente a la que yo viví si conozco a Dios. Pero conociendo a Dios por mucho tiempo hice lo que mi familia hizo conmigo. Hasta que en un momento determinado la palabra me hizo libre. ¿Me entiende? La palabra me hizo libre. ¿Qué es lo que pasó con Raquel? ¿Qué es lo que había en Raquel? Había una ligadura de alma. Raquel no pudo abandonar la idolatría. Raquel no pudo abandonar abiertamente lo que en su familia se practicaba. Y lo más lamentable del caso, que le ocultó a su esposo lo que ella había hecho. Porque cuando Labán llega donde estaba Jacob, Raquel dijo estaba indispuesta, estaba menstruando, entonces no se podía mover, pero estaban los ídolos allí. Y el padre respetó la situación de su hija. Pero esto trae consecuencias. ¿Y sabe lo que sucede, mi hermano, acá? Yo quiero comentarte esto para en esta noche orar juntos. Lo primero, en la vida de Raquel persistía algo. El amor hacia los ídolos o hacia los santos que en la familia de ella se adoraba.
Esto hablaba de una ligadura de alma en la cultura familiar. Cuando nosotros nos casamos, ya la cultura de mi familia, de donde yo salgo, ya no puede pesar en mí. Escucha bien esto. La costumbre de mi papá y mi mamá, cuando yo determino formar mi hogar, no puede gobernar mi vida ni mi casa. ¿Por qué? Porque mi familia es mi familia que he determinado, como dije al comienzo, en común acuerdo con mi pareja, de poder formarla. ¿Y quiénes ponen las leyes? ¿Quiénes ponen las ordenanzas? ¿Quiénes estipulan la manera de poder llevar ese hogar presente? Dios primeramente. Pero estamos hablando de un acuerdo entre dos personas naturales que se unieron ante Dios. Cordón de tres dobleces, Dios está en el medio de la pareja. Lo primero determinamos a Dios, ¿sí? Pero lo segundo, determinamos nosotros cómo gobernar la casa. Escucha bien esto. No te adelantes un poquitito, ¿sí? Ella estaba ligada a unos principios culturales de la familia. Muchas veces nosotros podemos tener esta misma actitud. Mamá es sometedora, yo soy sometedor. Mamá le garrotea a mi papá, yo le garroteo a mi marido. ¿Viste que está la mujer piñera, Darío? También el hombre. Y el hombre, porque la pastora no se puede callar, el hombre también garrotea. Pero descubrí la vez pasada algo por la ley de femicidio, porque la mujer ahora se prende por esa ley. Y en la ley de femicidio no tiene sexo. El hombre también puede denunciar a su esposa por femicidio, es decir. Y me dijo la autoridad de Florencia. Así que guarda, mujeres. Y usted vaya garroteadito también. Escuche bien acá. Escuche bien acá. Escuche esto. Podemos estar en la congregación, hermano. Podemos estar en la congregación pastoral. Amén. ¿Pudo usted haber aceptado a Jesús? ¿Cuánto aceptamos a Jesús acá? Amén. Venga mañana, porque mañana hay una palabra reveladora con eso de aceptar a Jesús. Algo que usted a lo mejor no tiene presente. ¿Va a venir mañana? Amén. Uno no me dijo, gloria a Dios. Con ese me conformo. Pudo haber aceptado a Jesús como su Salvador. Pero esto no te habilita a estar libre de tu pecado. Hay muchos casos, acá y en la China, en Japón, en Francia, en México y donde usted vaya, de creyentes que son reincidentes en su vida pecaminosa. ¿Saben por qué? Porque tienen un mal concepto de haber aceptado a Jesús. Viven la vida loca, como diría Ricky Martin. ¿Por qué? Porque tienen un mal concepto de haber aceptado a Jesús. Y están con ese pensamiento: acepté a Jesús, soy salvo. Lamentablemente está esa doctrina que por muchos años y en algunos lugares todavía se mantiene, de que si aceptaste a Jesús, no importa si pecas, ya sos salvo porque si aceptaste a Jesús. Mentira de Satanás. La Biblia dice que cuides tu salvación con temor y temblor. Amén. Acá no te confundas. Aceptaste a Jesús, pero tú eres la responsable o el responsable de determinar tu libertad. La libertad en tu vida del pecado es decisión tuya. Si tú quieres vivir en el pecado, vas a vivir en el pecado. Pero si quieres ser libre del pecado, tú determinas en el momento que vas a ser libre. Te repito acá, pudiste venir a la iglesia, gloria a Dios, y congregaste. Bendito Dios, porque en algún momento la palabra va a tocar tu vida. No dejes de congregar. Pudiste haber aceptado a Jesús, pero no estás libre del pecado y sus consecuencias. Y yo me doy cuenta muchas veces por los pasajes que publican ahí los estados, los muritos, las fotitos que mandan. Me doy cuenta que todavía hay algo del ayer que gobierna. Como dije la vez pasada, hermano, dedíquese a usar la tecnología hoy para predicar a Cristo. Y como dijo Pablo, esté muerto, pero también resucitado para la libertad de nuestras vidas. ¿Me entiende acá? Usted la tecnología para predicar. Ahora bien, ¿cómo mantengo mi hogar? Y hasta acá llegamos esta noche. ¿Cómo yo mantengo mi hogar unido y bendecido? Sabiendo ocupar el lugar
que me corresponde en la pareja y en la familia. Empezamos por el marido, ¿qué le parece? Ya que estamos 3 casados acá, 3 varones casados. Yo debo aprender a ocupar mi sacerdocio. Soy yo el responsable. La Biblia a través del apóstol Pablo dice que aquel que no provee para su familia es peor que un incrédulo y como aquel que no aceptó a Jesús, ni le conoce al Maestro. Eso dice la Biblia. Entonces yo como sacerdote debo proveerle. Pastora, ¿no te proveo? Desde el día que me puse de novio con ella, yo proveo para mi mujer. Desde el día que me puse de novio con ella. Y todavía tengo documentos, facturas, recibos de cosas. Si un día mi esposa me dice, vamos a tirar, esto no sirve, no, le digo, porque esto es prueba. Esto es prueba. ¿Y para qué es prueba? No. ¿Por qué? Porque esto demuestra lo que hice por ella antes de casarme y lo que sigo haciendo por ella. Entonces el hombre debe aprender a ocupar su lugar en el matrimonio. Cuando me casé, hermano, yo firmé hasta un cartoncito chiquito así, blanco, firma acá. ¿Para qué? Usted me firma, me dijo la jueza. ¿Dónde fue a parar ese cartoncito? No sé. Y cuando mi mujer tuvo que decir, sí, firma acá el libro, yo le digo a la jueza, ¿por qué ella firma un libro? Usted no hable. Usted firme nomás. Hermano, me hicieron firmar papeles en blanco. Ahora yo no sé si estoy casado con más de uno a lo mejor. Porque veo que eso se rellena. Pero usted se ríe, pero yo firmé cartoncitos chiquititos. Como esas tarjetitas de presentación de los abogados, así, pero blanca. ¿Y para qué? Usted me firma. Y firmé. Pero la jueza fue muy clara conmigo. Cuando nos casó en el barrio rural de Resistencia Chaco. Usted es el responsable de la vida física de su esposa. Mental también me dice mi esposa. No, la vida mental vos me cuidás a mí. Pero fíjese que es una verdad. Ahora bien, la mujer debe aprender a ocupar su rol dentro del matrimonio. Ante Dios te digo que jamás, con problemas y sin problemas, mi esposa jamás dejó de atenderme. En todas las áreas. Mi comida, mi ropita planchadita, servida, atendía. Estábamos peleaditos, mi matecito nunca dejó de estar. ¿Me entiende usted o no? Pero la mujer debe aprender a cumplir su rol dentro del matrimonio y debe cumplir también su función conyugal. Y el hombre también. Es decir, que la mujer no debe ocupar el lugar del hombre en el matrimonio, ni el hombre el lugar de la mujer. Ahora hay muchas que salen a trabajar y el hombre queda en su casa a descansar. Ese es el matrimonio moderno hoy día. Pero el hombre debe aprender a hacer las cosas correctamente. Mi mujer me conoció trabajando, ¿no, pastora? Y trabajaba, ¿eh? Y hasta el día de hoy, con la edad que tengo, sigo trabajando, pues. Usted ve acá, sigo todavía teniendo la edad de 20 años trabajando. Jesucristo dijo, ejemplos he dado, yo también doy ejemplos. Pero en el matrimonio, ambos somos responsables de que nuestros hijos caminen con rectitud. ¿Sabe lo que era costumbre en el pueblo de Israel, en el pueblo judío? Y hasta el día de hoy también se mantiene esto. Que el hombre legislaba la familia. Bajaba las ordenanzas, las leyes de Dios a la familia. Y cuando el hombre se alejaba de la casa por razón de trabajo, la mujer mantenía firme la enseñanza a su esposo y seguía educando de acuerdo a lo que bajó el marido a sus hijos. Y el hijo debe aprender a ocupar su lugar dentro de la casa, porque también es parte de la familia, ¿o no? Hoy día, che, vos te hablo, pasame el vaso de... Rajá acá, después hablamos. Tomás, y vos, y le tira la ropa, las sábanas, o no me... Zapateo americano, tango, todo junto. Cada uno debemos ser responsables del lugar que ocupamos en la casa. Cada uno. Y ocupando correctamente nuestro lugar, le cerramos la puerta al enemigo. Pero ¿cómo yo tengo una vida familiar ordenada? O nos forzamos a tener una vida ordenada en la vida familiar.
buscando de Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Amén. Nada podemos hacer. Mire lo que pasó con el pueblo. Te relato esto. Te relato hablando de demonios, te relato esto. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, lo primero que hace cuando el líder estuvo ausente, ¿viste el dicho este? El gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Sí? Pero cuando Moisés subió al monte a buscar la ley de Dios, porque Dios le mandó 40 días estar con él allá arriba, dice que el pueblo de Israel se fue al primer sacerdote y le dijo, hacenos un becerro de oro para que nosotros podamos adorar a alguien. Porque el pueblo de Israel, hermano, salió de la esclavitud, pero no abandonó la cultura. ¿Cuántos creyentes hoy día vienen a la iglesia a orar? Nos tocó a nosotros con mi esposa atender estos casos acá en Florencia. Y después por la calle Corrientes de acá, cerca de la ruta 11, una curandera muy conocida. Creyente a tirarse la cintita, a cortarse el empacho, a medirse la cabeza por los dolores. Y cuando pasábamos con mi esposa haciendo visita por ahí, los creyentes corrían adentro de la casa de la bruja para que no lo veamos. Yo te digo una cosa, ¿qué importancia tiene si yo te veo o no te veo? Si yo no te veo, Dios sí. Y es allí donde tú pecas. Te oculta del hombre, pero no de Dios. El pueblo de Israel creyó ocultarse de Moisés, pero no pudo ocultarse de Dios. Y dice que esa generación no entró a la tierra prometida. No entró. Ahora te pregunto una cosa. Tú saliste de una generación. ¿Querés entrar a la tierra prometida donde fluye leche y miel? Dice el libro del profeta Isaías. Todo aquello que quieran comprar, vengan y compren en mí leche y miel en abundancia y sin dinero. ¿Qué representa la leche y la miel? Riqueza, bendiciones, prosperidad. Sin dinero. ¿Qué te quiere decir Dios en esta noche? Si vos como una generación estás buscando mi rostro, yo te bendigo a vos y las que vienen también a través de ti. ¿Me va entendiendo? Y Dios está queriendo bendecir nuestra casa. Este es el tiempo. Ahora fíjese algo importante. Y a Dios gloria por esto. Nos hemos puesto de acuerdo de algo. Construirle casa a Dios o no este año. Amén. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Porque por fin, hermano, hemos acordado algo. Y eso es lo que vamos a conquistar. Te repito esto y concluyo acá. Podés congregarte, podés haber aceptado a Jesús, pero está en nosotros permanecer libre. ¿Ponemos una adoración, Jonathan? Sí, Señor. Aleluya. Está en usted. No le mires a tu papá ni a tu mamá enojado. Más vale mirarte vos. Y decirle, Señor, acá estoy yo. Yo soy responsable. Pongamos sobre nuestros pies. Pero algo quiero que usted lleve presente. Dile al Señor en esta noche, Señor, ya no quiero que visite mi casa por el pecado que he cometido. A partir de hoy quiero que tú visites mi casa para traerme tus bendiciones y tu presencia. Sí, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos en esta noche y le dices gracias al Señor? Atrévete a creer de que Él tiene algo nuevo para darte. Señala algo nuevo para tu vida. Sí, Señor. Determina algo diferente para vos y tu familia en esta noche. Que este año sea un año de bendición. Un año 2019 de cosechas y de abundancia. Porque hemos determinado buscar a Dios. Sí, Aún en medio de nuestra crisis. Qué bueno es Dios. Bueno Dios. No miremos el pecado del otro. Más bien enfoquemos nuestra vida para que Dios nos bendiga. Hay cosas que Dios quiere hacer a través de vos. No importa la edad. Lo que interesa acá es que tú dispongas tu corazón. Que Dios visite tu generación. La tuya, la que representa. Pero también aquellos que somos padres y abuelos. Dios visite las generaciones de nuestros hijos y aún de nuestros nietos. Hay dos
2 generaciones que ya salieron para los que somos abuelos, nuestros hijos, nuestros nietos. Vendrá una 3ª generación cuando nuestros nietos se casen, pero he aquí nosotros determinamos la bendición que ellos van a recibir. Ellos van a recibir lo que tú determinas. Tus hijos determinarán ser bendecidos a través de la perspectiva que tú tengas en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la iglesia. Declaramos tu palabra en esta noche, viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Dios eterno, trastorna al espíritu inmundo que gobierna el hogar, la familia. Con tu presencia, Padre, trastorna. Cancelamos toda fuerza del enemigo en esta noche y habilitamos tu palabra que trae vida, que trae libertad, que trae sanidad, prosperidad, salvación. Padre, llamamos a las cosas que no son como si fuesen, pero como hablaste a Abraham, Padre, tú nos hablas esta noche. Desde el lugar donde tú estás, levántate y mira. Dios nos está invitando a nosotros a mirar más allá de lo que ya tenemos. Hay una nueva perspectiva que viene, hay una nueva dimensión que viene, hay algo diferente que viene, pero todo depende de vos y de mí. Dios, en esta noche abre los cielos, pelea la batalla a tu favor. Oh Dios eterno, quebrantamos yugo, destruimos fortalezas generacionales, familiares, mentes liberadas, Padre, mentes derrotadas, negativas, mentes empotradas, Padre, mentes cautivas, Dios, son liberadas en esta hora. Estamos declarando, Dios, que tu pueblo sale a la libertad. Ya no tiene autoridad de Egipto en este lugar, sino la gloria tuya que ministra la vida. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, rompe cadenas, determina ahora en Dios liberarte. Rahamaya, Uhamaya, la basamata, la bacana. Bendice ahora. Comienza a bendecir a tu esposo, a tu esposa. Bendice a tus hijos. Los que son solteros, bendigan a su familia, a su papá, a su mamá, sus hermanos. Determinen la salvación de la familia. Hoy comienza algo diferente. Hoy comienza algo diferente. Tu hogar bendecido, tu hogar prosperado, libre de quebranto, de maldiciones. Padre, cancelamos toda obra de la tiniebla. Echamos fuera, Padre, todo demonio de esclavitud, de tormento, de angustia, de miseria, pobreza, escasez, división. Padre, sale de los hogares ahora. Ramajaya, la vacía, la vacaya. Tu gloria a Dios en esta noche. Tu gloria. Que la vaya, la vacía. Vamos, libérate, libérate. Comienza a soltar las ataduras. Comienza a desatar tu vida. Rompe las cadenas. Quita lo que hay gobernando tu vida. Quita lo que tropieza. Aleluya. Libérate. En el nombre de Jesús. Yo corto toda maldición en esta hora en el nombre de Jesús. Libérate. 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 No es tu papá, no es tu mamá, no es tu abuelo, no son tus hijos. Tú determinas hoy la libertad. Raya, la vacía, la macama.